Demet Özdemir finalmente soltó la sopa sobre los mensajes de amor secretos de Can Yaman. Esto es fuerte, gente. Olvídense de todo lo que pensaban que sabían sobre esta pareja. Parece que ahora sí vamos a saber la verdad de la boca de ella. Y no se me asusten, que esto va a estar bueno. Imagínense, ¿se acuerdan de cuando salían juntos? ¡Qué locura! Todo el mundo hablaba de ellos, los paparazzi no los dejaban en paz. Y de repente, ¡zas! Se acabó. Nadie entendió nada. ¿Qué pasó? ¿Se cansaron? ¿Hubo una pelea? Pues parece que Demet tenía guardadas unas joyas de mensajes que revelan un montón de cosas que no sabíamos. Para ser honestos, yo siempre sospeché que había algo más. No era una relación cualquiera, ¿me entienden? Se notaba a leguas que había una conexión muy profunda. Y ahora, con esto de los mensajes, todo empieza a encajar. Ella ha dicho palabras mayores, sobre la intensidad de lo que vivieron. No era un romance pasajero, amigos. Era algo que los marcaba, algo que dejaba huella. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, después de tanto tiempo, ha decidido que ya es hora de que el mundo sepa la versión real. Quizás está cansada de los rumores, de que se inventen cosas. ¿Y quién mejor que ella para contar su historia, verdad? Ha admitido que Can Yaman le escribió mensajes que la tocaron el alma. Ojo al dato. No habla de mensajes de hola, ¿qué tal?, sino de cosas que revelan sus sentimientos más profundos. Muchos dicen que Can Yaman es un conquistador, que le gusta jugar con fuego. Pero, ¿y si esto que revela Demet demuestra lo contrario? ¿Y si él era el que estaba realmente pillado? Las palabras que ella ha usado son muy descriptivas, mensajes de amor secretos. Eso no es cosa de un día. Eso es algo que se cultiva, que se escribe en momentos de intimidad, cuando el corazón está a flor de piel. ¿Y por qué secretos? Esa es la gran pregunta. Quizás porque la relación terminó mal, o porque no querían exponer esa parte tan vulnerable de su amor. Tal vez querían protegerse. Yo sospecho que hubo mucha presión externa, y ellos, como muchos famosos, decidieron poner una barrera. Pero esos mensajes, los que guardó Demet, son la prueba de que hubo algo muy real y muy intenso. Imagínense la escena, ella, leyendo esos mensajes de Can, recordando todo. No me imagino que sean mensajes de arrepentimiento, más bien de esos que te hacen suspirar y pensar qué pena que no funcionara. Demet ha sido muy sutil, no ha dicho me escribió esto y aquello, pero ha dejado claro que eran mensajes que venían del corazón. Y eso, señores, es oro puro para los fans. Yo creo que esto va a reabrir el debate sobre ellos. ¿Volverán? ¿Fue un amor de esos que marcan para toda la vida pero que el destino separa? Las declaraciones de Demet son una invitación a soñar, a especular. Ella misma, al revelar esto, está alimentando la llama. No creo que lo haya hecho a la ligera. La verdad es que Can Yaman siempre ha tenido ese aura de galán apasionado. Y que Demet, ahora, confirme que él le expresaba su amor de esa manera tan profunda, Esto va a dar para hablar durante semanas. Ya estoy viendo los titulares y los debates en las redes sociales. Pero piensen en esto, si ella ha decidido compartir esto ahora, es porque algo ha cambiado. Quizás ya no hay rencor, o quizás simplemente quiere que se sepa que lo que vivieron fue auténtico. Y es valiente por su parte porque exponer esos detalles privados, aunque sea de forma general, siempre tiene un riesgo. Para mí la clave está en la palabra secretos. ¿Por qué eran secretos? ¿Qué escondían esos mensajes que no querían que nadie más supiera? Esa intimidad que se revela ahora, después de tanto tiempo, es lo que más intriga. ¿Será que Can Yaman era más de lo que aparentaba? ¿Será que él también sufrió la ruptura? Yo estoy deseando ver cómo reacciona el público. Y sobre todo cómo reacciona Can Yaman a estas declaraciones. Porque si ella se atreve a contar esto, es porque está segura de lo que dice y de lo que implica. Esto va a ser épico. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que estos mensajes secretos demuestran que el amor entre Demet y Can era real y profundo, o simplemente fue una etapa más en sus vidas?